buenos días a todos. Como decimos en la Mónica Herrera, cuando el cambio es constante, la transformación debe ser continua. Sean bienvenidos a esta sesión virtual y a la Escuela de Comunicación Mónica Herrera. Yo soy Francisco Campos, soy el director de la Unidad de Formación Continua o Executive Education en la Mónica, y para mí es un gusto y un gran placer tenerlos aquí en esta mañana. Yo sé que son las 10 de la mañana, probablemente están ahí con un cafecito, ya han hecho algunas actividades en el trabajo, pero posiblemente también necesitan conocer un poco más sobre una de las tendencias que ha venido para quedarse. Y cada vez es más importante que los líderes, tomadores de decisión, gerentes y todo el personal de una empresa sepa cómo manejar y cómo tomar decisiones basados en los datos, ¿no? Entonces, para eso hemos creado en la Mónica Herrera la especialización Data Mastery, en la que vamos a profundizar y darles una visión sobre la analítica de datos aplicada sobre todo al marketing y a los negocios. ¿Cómo puedo tomar buenas decisiones, pero basadas en los datos que ya cuento como organización? Así que bienvenidos, gracias por estar aquí puntualitos. Nosotros también queremos comenzar puntuales. Ya muchos de ustedes nos conocen, somos la educación ejecutiva en la Mónica Herrera, y la idea es que puedan adquirir con nosotros habilidades necesarias para adaptarse al cambio, ¿no? Y una de estas es justamente el manejo de datos. Ya conocen algunos de nuestros programas, de hecho veo que algunos participantes que están aquí en la sesión han tomado muchos de nuestros talleres en diferentes rubros, desde innovación y design thinking, comunicación y estrategia, marketing y negocios, soft skills y liderazgo, multimedia y programas digitales, entre otros programas internacionales que ofrecemos también, y maestría, ¿verdad? Aquí ya tienen un recorrido sobre lo que ofrecemos como Mónica Herrera Executive Education, y también pueden encontrar más información en nuestras redes sociales, en LinkedIn, Facebook, Instagram, entre otros, ¿verdad? Así que estamos ahí para apoyarles. Y en esta mañana yo no quiero quitar mucho tiempo y sin mucho preámbulo, quiero darles la bienvenida ahora sí a la Money Class de la especialización Data Mastery. En esta Money Class y en este taller, de hecho, van a aprender a aplicar métodos y técnicas de la ciencia de datos a problemáticas numéricas, y van a contar con la capacidad de ejecutar un toolkit de herramientas y técnicas para la comprensión profunda de comportamiento de los datos. Así que vamos a iniciar el 7 de octubre, estamos ya pronto a iniciar. Tendrá el taller una duración de 44 horas en una modalidad semipresencial, así que aprovechen, es una oportunidad para especializarse y para especializar sus conocimientos y prácticas sobre la analítica de datos. Bien, y contamos con un facilitador estrella. La verdad es que René, es un gusto darte la bienvenida en esta mañana. René es Head of Data y Analytics en publicidad comercial en la agencia. Y René, solo para contarles un poquito más de él, yo creo que algunos de ustedes ya lo conocen o ya conocieron esta información también en redes. René cuenta con una certificación del MIT en Designing and Building Artificial Intelligences Products and Services, así como una certificación en Business Analytics por la Universidad de Cambridge. También cuenta con diversos estudios en pronósticos matemáticos, forecasting, ciencia de datos, estadística computacional, metodología de investigación cuantitativa, y además cuenta con un posgrado en Business Intelligence y una especialización en planning estratégico e investigación por la Escuela Superior de Creativos en Argentina. René ha sido speaker en diversas empresas y universidades dentro y fuera del país, tanto en Aplaude Estudio, Banco Agrícola, Grupo GCC, la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, de hecho, Universidad Don Bosco, y en diversos temas como Big Data, análisis de datos y conocimiento del consumidor. René, un placer, un enorme gusto darte la bienvenida en esta Money Class, en la que vamos a compartir contigo unos 45 minutos a una hora más o menos, un poco sobre qué es esto de la analítica de datos y cómo lo puedo aplicar a mi día a día, cómo influye en mi negocio, etcétera, ¿verdad? Así que para quienes se queden hasta el final también vamos a darles oportunidades exclusivas y descuentos para que se animen al taller. Se están acabando los cupos, así que René, vas a tener ahí unos estudiantes bien activos, no tengo duda de eso. Así que bueno, hoy sí te damos la bienvenida. 10 minutos te pedí y 10 minutos te lo cumplo, mira. Bienvenido, Gracias, René. Frank. Un gusto. Me alegra que podamos estar en esta sesión. Les voy a ir compartiendo pantalla. Y comenzamos. Bueno, justamente como ya explicó Francisco, vamos a tener un pequeño taller, una pequeña clase en esta ocasión, pero sobre todo les voy a ir contando
de qué va a ir esta especialización. Bueno, creo que Francisco lo explicó muy bien, pero también para enfatizar algunos aspectos en los que he podido trabajar y en marcas que han confiado en mi trabajo. Eh, Diversas marcas de categorías muy variadas, desde retail como Super Selectos, Simán, telecomunicaciones. He trabajado mucho con marcas de comida como Pizza Hut, Starbucks, Subway, por ahí. Y pues he tenido la oportunidad también de trabajar no solo en El Salvador, sino con marcas de Centroamérica, el Caribe, desarrollando investigaciones cuantitativas o ejecutando plataformas de inteligencia de negocio desde México, República Dominicana, hasta Colombia, por ejemplo. Entonces, vamos a ir viendo diferentes casos ya en la especialización, diferentes casos aplicados a diferentes industrias. Creo que muchas de esas industrias son muy ricas en datos y vamos a aprender a aprovechar esas oportunidades. Les cuento que vamos a ver en la especialización. Primero vamos a tener un módulo de introducción al análisis de datos. En este módulo, y el total va a ser de alrededor de unos 12 temas, el primer módulo vamos a ver generalidades del análisis de datos. Vamos a ver teorías de analytics y de la madurez de analytics, que nos va a ayudar a entender también dónde estamos parados. Vamos a entender un poco de cómo se aplica Machine Learning, dónde está en este espectro, digamos, de análisis de datos. Entender también el análisis numérico, tipos y clasificaciones de datos. Por ejemplo, si han escuchado, la escala, esto es logarítmico, esto es natural, vamos a entender tipos de análisis como tal, el análisis descriptivo, inferencial, las multidimensionalidades de los datos, que es un aspecto clave para poder profundizar en, en entender hipótesis. Por ejemplo, vamos a partir también de la observación y la morfología, cómo la observación y el simple hecho de observar mejor nos ayuda a ser mejores analistas. Y pues claro, vamos a tener un tema de, ok, ¿por dónde comenzamos y por dónde tomamos tomas? Vamos a ver también estructura y administración de equipos de datos. Esto es clave y he tenido la dicha de formar un departamento de análisis de datos y de trabajar con diferentes perfiles, desde ingenieros en datos, analistas como tal de datos, ingenieros de Big Data, etc. Entonces vamos a ver temas claves, como la ética en el uso de datos. Ustedes saben de que cualquier persona que sea un analista y que cuente con datos es responsable de lo que pase con esos datos. Vamos a ver casos buenos y casos malos de ética y seguridad. Vamos a entender el ecosistema tecnológico. Creo que muchos hemos escuchado, este es un servicio cloud, esto es una API, esto es un algoritmo. Pero ¿qué es todo esto? Eso lo vamos a ver en este tercer tema. Y la administración y gestión de equipos de analítica. ¿Cuáles son las estructuras organizacionales que pueden existir? ¿Cuáles son las legislaciones? ¿Qué es la gobernanza de datos? ¿Qué sucede si estamos bajo un director de tecnología o un CTO o un director de data o un CTO? Vamos a ver diferentes estructuras organizacionales, ventajas, retos, para tener una introducción al mundo de analítica pues muy robusta. También vamos a tener otros temas ya entrando en temas metodológicos, y es la metodología de análisis. Vamos a ver este proceso, digamos, universal, el Data Driven Decisions Making. Vamos a estudiarlo desde tres perspectivas. Y eso a mí me encanta porque en la especialización tendremos la oportunidad de analizar diferentes tanques de pensamiento, diferentes universidades y perspectivas empresariales. En este caso vamos a ver la perspectiva de toma de decisiones de Cambridge, de la Universidad de Cambridge, y vamos a ver la de Harvard. Luego vamos a ver el pensamiento crítico, porque es la base de cualquier decisión en analítica. Vamos a desarrollar ese pensamiento crítico, el pensamiento analítico, a través de diferentes perspectivas, entendiendo temas del razonamiento lógico, cómo pensamos mejor. Creo que muchos en algún momento hemos llegado a ver alguna conclusión o un insight y decimos, ok, ¿cómo llegó a esta conclusión? Es una conclusión muy interesante, pero ¿qué análisis existió detrás? Eso vamos a entender. Y a mí me encanta esto y vamos a sacar el científico que llevamos dentro. Yo creo que la ciencia de datos como una área de análisis y una ciencia exacta nos permite mucha exploración y nos permite mejorar nuestras propias capacidades aún como persona. Luego vamos a ver las desviaciones de análisis lógico. Eso también, a mí me encanta el tema de ciencia de datos, entonces vamos a ver con mucha profundidad
¿Cuáles son las trampas del análisis? Creo que en algún momento en el tema de vacunas escuchamos, esto es un falso positivo, esto es un falso negativo. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se traduce a la estadística? Que es un error de tipo 1 y tipo 2. Y vamos a ver una serie de teorías increíbles que son las de sesgos cognitivos. ¿Cómo existen trampas en el análisis lógico que nos condicionan a tomar no siempre las mejores decisiones? Y vamos a entender también las falacias en el análisis. Y luego vamos a ver por qué. Lo que sucede es que yo también quiero que todos desarrollen una capacidad de argumentación con datos. No solo es analizarlos y leerlos, sino desarrollar la argumentación con datos. Y luego vamos a ver un pequeño módulo de diseño de experimentación. Vamos a entender un A/B testing, cómo ejecutar un A/B testing, que aplica mucho para marketing. Vamos a ver grupos controles, representatividad de los grupos y un tema también clave es los modelos de estrategias de datos. Vamos a estudiar 3 modelos, el de Microsoft, el de IBM y el de Harvard. Y bueno, vamos a también ver un segundo módulo de diversos temas ya mucho más práctico. Aquí vamos a entrar y analizar los datos. Si bien el primer módulo es muy práctico, vamos a ver muchas discusiones. Aquí vamos a entrar a ciertos softwares. Vamos a trabajar con Excel y con Power BI. Creo que Excel la mayoría estamos familiarizados, entonces vamos a ver algunas cosas de introducción a Power BI. Pero luego ya las técnicas de análisis de datos, que están divididas en 2 grupos, tenemos las técnicas básicas y luego unas técnicas un poco más avanzadas. En esta vamos a ver diversas técnicas y metodologías, la metodología de análisis explorativo de datos, las correlaciones, dispersiones, regresiones, que por ejemplo, para contarles las regresiones, es uno de los temas clave de inteligencia artificial. Es decir, no puede existir inteligencia artificial sin un modelo estadístico detrás, y esto es clave para que podamos entender el ajuste de modelos matemáticos, por ejemplo. Y luego vamos a ver técnicas un poquito más avanzadas, redes de nodos, análisis geoespacial, pronóstico de datos mediante ciertos algoritmos de forecast que vamos a correr y algoritmos de clusterización. Va a ser una especialización muy rica en análisis y en técnicas analíticas y vamos a finalizar con 2 temas muy importantes, el diseño de información, cómo nos preparamos para diseñar dashboards y visualización de datos y un proyecto de cierre. Así que espero que les emocione como a mí. Vamos a tener metodologías muy interesantes y les paso a contar bajo 6 perspectivas. Una es un enfoque práctico paralelo. Vamos a ir viendo a la par de cada uno de los temas, casos que vamos a resolver. Yo creo que quienes han estudiado en la escuela están muy acostumbrados a los casos y también vamos a estar trabajando en un aprendizaje activo, es decir, cómo vamos fomentando el aprendizaje a través de la discusión, los enfoques metodológicos de esos tanques de pensamiento que les comentaba. Vamos a analizar mucho qué piensa el MIT de ese tipo de análisis, qué piensa Harvard de ese tipo de análisis, qué piensa Cambridge. Entonces vamos a encontrar lo mejor de estos tanques de pensamiento, de estas universidades, porque al final, como decía Francisco, queremos darles un toolkit, que ustedes cuenten con una caja de herramientas que pueden decir, ok, esta metodología es la que se aplica a mi trabajo. Y luego, pues vamos a ver visualización de datos, un trabajo también muy colaborativo. Vamos a hacer equipos y discutir temas y sobre todo tener, pues yo lo voy a incentivar mucho a una actualización constante. Es un poco de lo que les comentaba, también mis recomendaciones de ciertas revistas de análisis de datos que vamos a estar estudiando y que vamos a ver en la especialización. Pero bueno, ya les conté un poco de qué vamos a ver, pero sobre todo yo quiero que desarrollemos este término que en español se traduciría tal vez como una alfabetización numérica. ¿Y qué es la alfabetización numérica? Por decirlo de una forma. Es tener la capacidad de leer, comprender, analizar y argumentar con datos. Esto es lo que vamos a desarrollar. Y detrás de eso, una caja de herramientas de técnicas analíticas. Porque a mí me encanta una frase de Eduardo Sáenz, que es un divulgador científico y matemático, y él dice que todos los días hay alguien que nos está intentando manipular con los datos. Y esto lo vimos en muchos casos, creo que lo vimos aún en la pandemia, lo vimos mucho. Entonces,
¿Qué sucede? Que entender los datos, descifrar y analizar, no solo nos hace un mejor perfil, sino que nos hace una mejor persona, nos hace un mejor ciudadano. ¿Por qué? Porque al final lo medular del análisis de datos es tomar mejores decisiones basadas en evidencia. Creo que todos en algún momento nos hemos topado con una decisión y decimos, ¿será que esto es lo correcto? ¿Será que esto estoy interpretándolo de la manera correcta? Eso vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque al final un analista de datos es un científico en el campo de los datos, y voy a sacar ese científico de cada uno de ustedes en el sentido pues, más semántico de esa expresión. Es decir, creo que científico de datos ha estado muy asociado a lenguajes de programación, pero vamos a sacar ese científico para poder entender y desarrollar el pensamiento científico. Ahora, ¿por qué analizamos datos? ¿Por qué ahora? Esta es la tendencia de interés de análisis de datos en El Salvador en sentido digital. Si ustedes ven, estamos teniendo un incremento anual del 35%. Esto es sobre El Salvador. Veamos el mundo. En el mundo estamos teniendo un incremento del 27% cada año. Es decir, esto si lo proyectamos hacia el futuro va a tener un incremento sustancial. Hemos hablado, bueno, estamos en el momento de los datos, estamos en el momento de los datos y va a seguir creciendo este tema. Algunos de los temas también que les interesan a las personas que buscan esta información son proyección de datos, machine learning, procesamiento de datos, y eso es lo que vamos a ver. Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Por qué vamos a estudiar esto? Es porque, y lo dice Tom Dayport, que es un director de la revista de Harvard Business Reviews, y él dice, al final los datos son conocimientos. Los datos como tal, un documento de Excel, no son conocimientos, perdón, son transacciones. Y lo que vamos a encontrar es cómo convertir esas transacciones en conocimientos a través de una metodología centrada en el análisis. Vamos a ir avanzando en marcos de pensamiento y luego desarrollar técnicas analíticas. Yo creo que probablemente muchos de ustedes en algún momento buscaron, ok, quiero aprender análisis de datos, y con lo que se toparon fue con un lenguaje, como R, como Python, como métodos numéricos, pero ¿dónde queda el análisis y el razonamiento? Eso vamos a ejecutar, porque al final el análisis de datos es un cambio de mentalidad, ¿sí? Y lo dice misma persona, Thomas Dayport, y él decía, esto lo decía en octubre del 2012, él decía, el científico de datos es el trabajo más sexy del siglo XXI, y lo ha sostenido porque él dice, estas necesidades van a ir creciendo y van a tener una gran cantidad de oportunidades de salidas laborales. ¿Por qué? Porque las empresas sin análisis de datos están en riesgo. Los datos de las empresas están en riesgo si no les damos uso. Y vamos a ver algunos riesgos. Les voy a contar algunos de estos. Vamos a ver 10 riesgos claves. El primero, ¿por qué? Es porque estamos perdiendo oportunidades si no analizamos datos. Estamos perdiendo una gran cantidad de oportunidades de innovación, de crecimiento, de entender el mercado, de preferencias de los clientes, pero también estamos perdiendo en decisiones no fundamentadas. En la especialización vamos a ver casos famosos de decisiones que fueron analíticamente mal tomadas, que no fueron fundamentadas, y esto implicó pérdidas millonarias. Para grandes empresas como Target, como Coca-Cola, las decisiones no fundamentadas cuestan. No solo cuestan dinero, sino que cuestan tiempo, por ejemplo. También la ineficiencia en marketing. Vamos a entender cómo medir eficiencia, cómo medir objetivos, cómo proyectar objetivos. Y si no, estamos perdiendo muchas oportunidades de personalización o de fundamentación en el marketing. La competencia, si ven, el interés mundial está creciendo, no solo de nosotros, sino de nuestra competencia también. Y eso es como un poco como el boxeo, el que pega primero, pega 2 veces. Entonces tenemos que aprovechar esas oportunidades como empresa y como persona para tomar decisiones más rápidas y sobre todo más precisas. Y bueno, por último también la desconexión con el cliente. Justamente vamos a ver un ejercicio de conexión con el cliente para entender mejor sus preferencias, o también jugar un poco este rol de científico. Por otro lado, también gastos innecesarios. A mí me encanta porque en el tema de regresiones vamos a ver
algo llamado una regresión cuadrática o una parábola, que es precisamente una función matemática para encontrar el momento perfecto. ¿Cuánto de una inversión es mucho? ¿Cuánto de una inversión es poco? Si yo estoy invirtiendo, por ejemplo, $100 y obtengo 10 de resultado de algo, de registros o de compras, si yo invierto $1,000, ¿voy a tener ese crecimiento constante? Probablemente no. Y si invierto $2,000, estoy perdiendo dinero. Por dar algunos ejemplos, también vamos a perder, si no aplicamos datos, adaptación al mercado. Adaptación no solo como empresa, sino adaptación como perfiles nosotros mismos. También dificultar las mediciones. Podemos estar dificultando cómo medir el cumplimiento de objetivos. Y estamos perdiendo tiempo en procesamiento de datos que no son esenciales. Y desperdicio de datos, ustedes no se imaginan la cantidad de riqueza de datos que tienen muchas empresas y que simplemente no las están utilizando. Muchas veces cuando me dicen, René, queremos tomar esta decisión, queremos investigar, es como un momento. ¿Qué datos tenés? Veamos qué datos tenés, porque probablemente tenés datos para fundamentar eso y no necesitas ir a buscar más, o buscamos lo que no encontrés. Y por último, es la falta de innovación. La innovación es clave los datos son claves para entender la innovación, para desarrollar la innovación. Entonces, es crucial que tengamos datos para poder ejecutar esas innovaciones. Pero bueno, ya hablamos de riesgos, entonces, ¿qué es el análisis de datos y cómo también me ayuda? ¿Cómo me ayuda en la empresa y como persona? Primero, saber tomar datos es tomar mejores decisiones. Esa es la columna vertebral de los datos. Vamos a trabajar en tomar mejores decisiones. Yo creo que todos queremos tomar mejores decisiones. Entonces, solo para contar un poco el espectro de datos, muchas veces se piensa que el análisis de datos es únicamente estadística, pero en realidad no. Vamos a tener un poco de tecnología y un poco de insumos de otras disciplinas. Vamos a entender también dónde está ubicada el Machine Learning, dónde está la ciencia de datos, cómo convergen estas disciplinas, cómo dentro del Machine Learning, y hoy que hay mucho, que estamos en el boom de la inteligencia artificial, por ejemplo, las redes neuronales es uno de los temas, la inteligencia artificial es otro de los temas, y el Business Analytics es uno de los temas de la ciencia de datos. Entonces, algo así se compone, les cuento esto porque a veces hay mucha confusión y necesitamos entender dónde estamos parados. Uno de los temas claves es diagnosticarnos. Hay 4 etapas según un método de Gartner y dice, tenemos análisis descriptivo, de diagnóstico, predictivo y prescriptivo. ¿Esto qué nos va a ayudar? A responder diferentes preguntas, dependiendo de la adaptabilidad también tecnológica que tengamos. Y a medida vamos avanzando en la analítica, vamos a ir requiriendo menos el input humano, es decir, menos intervención, más fortalecimiento en decisiones y más accionables, que al final eso es lo que buscamos. Pero bueno, ya les conté qué es el análisis de datos, vamos a ver casos prácticos, es decir, qué estamos haciendo ahorita en análisis de datos, qué van a poder hacer ustedes en análisis de datos y cómo se aplica, porque ya mucha teoría y vamos a ver un poco la práctica. Este es uno de los ejercicios que a mí me encantó, era para un e-commerce que desarrollé. Y el cliente nos decía, ok, mira, yo a nivel demográfico, como vemos en el eje son edades y tenemos transacciones y ticket promedio. Me decía, yo me voy a centrar en este grupo de edades de 18 a unos 54 años porque son los que me generan más transacciones. Y fue como, ok, aquí algo no me suena, sacamos ese pensamiento científico y crucé otros datos que son ticket promedio y nos dimos cuenta que hay un segmento de mayor edad que generaba más rentabilidad y que tenía un ticket promedio mucho más alto. Es decir, si yo apuntaba a ese segmento, probablemente iba a mejorar el revenue y en este caso digamos el ROAS y se duplicó el ROAS solo con una decisión de inteligencia de negocio de no enfocarse solo en las transacciones. También, y esto aplica mucho para experiencia de usuario, también este mismo cliente se quería enfocar en el dispositivo en el que tenía más tráfico, que era generado por la navegación.
Y de repente fue como, no, también aquí algo no me suena. Y entonces nos fuimos a entender dónde se hacían más transacciones. Y entonces en móvil se estaban generando más navegaciones, pero en desktop más transacciones. Aquí había un reto importante que vencer, que se llama the MGAP, y eso es parte de lo que vamos a entender cómo realizarlo, cómo llegar a esas conclusiones también. Otro ejercicio con, yo decía, he trabajado bastante con retail, y esa fue una hipótesis que yo mismo descarté. Yo decía, ok, seguramente a mayor frecuencia de compra en, en línea, tenemos un ticket promedio más bajo. Esa era mi hipótesis. Y analizando los datos, yo dije, aquí algo no me cuadra. Y entonces me di cuenta que no, que hay un segmento de baja frecuencia que compra eh, un ticket bajo y hay un segmento de baja frecuencia que compra un ticket alto. Entonces yo no tengo 3 segmentos, tengo 4 segmentos y tengo que encontrar la forma adecuada de llegarles y de ajustar las plataformas para estos segmentos. Eh, Uno de los ejercicios también de georreferencia o de análisis geoespacial fue este para telecomunicaciones en otro país, en el que a través de la extracción de datos podíamos entender de repente dónde estaban los intereses de crecimiento también de las marcas, dónde podía estar una estrategia de expansión y dónde había más interés de una marca versus la otra. Vamos a aprender a hacer esto y a mí me encanta este caso. Alrededor del 2018 dijimos, ok, quiero ver cómo van las tendencias de interés de las plataformas digitales. Y agarramos un algoritmo y proyectamos esos datos. Bueno, me voy a centrar en uno específico de Twitter. El algoritmo en el 2018 me estaba indicando una subida de interés en Twitter. Yo un poco escéptico, fue como, no lo sé, vamos a ver, me lo estaba diciendo con bastante nivel de confianza. Eh, entonces fue como, vamos a ver cómo van los datos. Si vemos la imagen de la derecha, yo la tomé hace una semana y tuvimos un incremento. Es decir, en El Salvador hubo un incremento del interés en Twitter, exceptuando esos picos que son la pandemia, había un incremento. Entonces, el algoritmo funcionó muy bien. Vamos a utilizar en la especialización este mismo algoritmo, vamos a aprender cómo usarlo y cómo también nosotros podemos hacer nuestras propias proyecciones. Y bueno, es un ejercicio que también a mí me gustó mucho, que desarrollé. Yo no veía Game of Thrones ahí por el 2018, 2019 creo que fue, pero yo veía mucha conversación y dije, quiero entender qué está pasando con las personas que piensan, que opinan. Agarré unos datos, los clustericé, hice un ejercicio de nodos y encontré una serie de emociones asociadas a estas expresiones. Encontré cerca de 9 emociones y sobre todo sorpresa. Creo que era el penúltimo episodio y toda la gente estaba como, ¿qué pasó? ¿No me gusta o sí me gusta? ¿Qué encontré? Encontré mucha sorpresa, mucho enojo por el episodio y mucha ansiedad a través de una serie de expresiones. Esta red de nodos vamos a aprender cómo utilizarlas con sus propios datos. Ustedes van a traer sus datos y vamos a trabajar con ellos. Pero bueno, esos son algunos de los casos con los que vamos a estar trabajando. Pero como les decía, al final el análisis de datos se trata de validar o refutar observaciones. Y yo les voy a contar que en realidad yo tengo una motivación adicional en esta ocasión. El equipo de la escuela ha sido mi cómplice y yo necesito de ustedes. Los trajimos aquí porque ustedes me van a ayudar a mí. Necesito que me ayuden a validar o despejar unas hipótesis, ¿sí? Y necesito que todos me ayuden. Eh, Vamos a ingresar a pueden entrar con esta dirección o pueden entrar con este código QR. Les va a tomar 2 minutos. Porfa, entren. Van a responder pocas, creo que son menos de 10 preguntas. Y luego vamos a nosotros, van a ver cómo despejamos estas hipótesis, ¿sí? Entonces, porfa, entremos. Yo voy a estar viendo cómo van las respuestas y en 5 minutos regresamos, vamos a montar esos datos y vamos a ver qué sucedió con esos datos. Hola, perdón, ¿puedes volver a poner el QR, porfa? Claro, te lo dejo, sí, perdón. Lo voy a dejar Gracias. unos minutos más. Y, ¿saben qué? También para facilitarles, dame un minuto y se lo voy a estar copiando aquí.
Solo se los pego. Chat. Se lo voy a dejar unos minutos. Luis, aquí está el link para que les facilitara. Arriba de tu comentario está. Yo se los puedo pegar acá. O si gustan, les doy la dirección HTTPS. Porque yo voy a estar viendo cómo el avance de los resultados. Tenemos 15 respuestas. Si quieren, con 30 cerramos para poder ir avanzando. Déjenme ver. Creo que algunas personas estaban teniendo problemas. Prueben recargando la página, por favor. Yo estoy en opción y me dice cargando los resultados. Te dice cargando los resultados. Yo ahorita tengo Sí, 20 aún no enviados. se han enviado y me faltan 9 segundos para que se envíen. Ok, Listo, dice gracias por tu aporte. claro. Al final.
Sí, tarda un poquito al enviar los datos, pero sí se tarda un par de segundos, pero ya se logró. Gracias, Catherine. Quizá démosle un minuto más, tal vez, para que Sí, puedan llenar. A mí me sí, sale, a mí me sale 20 segundos en enviar. Ok. ok, tengo 37. Espero los 40 y vemos los datos. Bueno, uno más. Uno me falta y completamos. O si alguien más tuvo problemas, me avisa. Bueno, vamos a ver los datos. Les estaré compartiendo ahorita. Comparto toda la pantalla. Por lo que quiero que veamos este ejercicio es porque una de las tareas claves de un analista no solo analizar los datos, sino también limpiar y preparar esos datos. Entonces, primero hay que hacer ajustes, digamos, en los datos. Si hay campos que no necesitemos, los vamos a quitar. Si hay campos que de repente nos ensucian los datos, necesitamos omitirlos, normalizarlos. Yo voy a hacer una serie de ajustes que les voy a ir contando. Primero, tengo una serie de personas que me respondieron que no y para el análisis voy a omitir estos campos y hay un campo vacío. Entonces voy a quitar estos campos, también necesito quitar estos otros y estos campos que son claves, los voy a eliminar. Aquí tenemos una serie de enunciados que ustedes respondieron, entonces necesito colocar un tag. Eso es parte del el trabajo del día a día. Muchos dicen que el 50% del tiempo de un analista es ajustar sus datos. Entonces aquí le voy a poner tag y tenemos una serie de esos enunciados. Uy. No les he dicho las hipótesis porque no los quiero sesgar. Luego les voy a decir las hipótesis. Y bueno, ahí básicamente yo ya tengo los datos. Aquí tengo un campo numérico. Lo voy a hacer un poquito más grande. Tengo un campo numérico que lo voy a usar como un valor, como un contador. ¿Se me había escapado un no? Entonces, voy a copiar esos datos. Siguen viendo. Voy a entrar a Power BI y voy a cargar esos datos. Esto va a ser muy sencillo. Simplemente le voy a dar crear. Vamos a ver pues, en la especificación cómo usar Power BI y entender la interfaz. Le doy cargar datos y los voy a pegar. Power BI tiene una característica que yo puedo simplemente pegar unos datos o puedo cargar una base de datos, un dataset. Los pego. Voy a quedar un informe en blanco.
y está en blanco. Listo. Solo ya tengo todos los datos acá. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero despejar? Yo tengo ciertas hipótesis y esas hipótesis son, uno, que las mujeres usan más cupones y descuentos que los hombres. Vamos a ver esto, espero que tengamos representatividad de género. Dos, que los segmentos pues, más jóvenes hacen compras con mayor frecuencia. Entonces vamos a ver eso. Primero, yo voy a agregar un campo de género, que es este. Este campo tiene un nombre, digamos, un poco más largo. Entonces, yo ya sé que este es el nombre de género. Uy. Voy a hacerlo así para que vean mejor. Y aquí tengo unas variables que son esta. Vamos a verlo en esta visualización. Esta. Y yo necesito verla. Voy a cargar este tag acá. Y el género como leyenda. Y necesito contar. Recuento. Bueno, ¿qué estamos viendo? Veo, denme un segundo. Lo voy a convertir en esto. Y está género. Ok, tenemos una representatividad bastante buena entre los géneros y eso es lo que vamos a ver. Entonces hoy sí voy a cargar el tag. Quiero ver quién busca la opción más económica. Ay, recuento. Uy. Quiero ver quién busca la opción más económica. Aquí me dijeron que esas personas no buscaban la opción más económica. Lo que voy a hacer es omitir ese campo y quiero saber esto. Entonces voy a filtrar y en realidad no. Tenemos un comportamiento muy equitativo de que tanto hombres y mujeres me están diciendo que buscan la opción más económica. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo una diferencia entre sombra. Voy a omitir esto para que ustedes vean mejor. Estamos viendo una diferencia entre sombra donde los hombres están teniendo muy poca diferencia versus las mujeres. Entonces, por el contrario, se vota mi hipótesis, las mujeres no están buscando las opciones más baratas. Vamos a probar con otra etiqueta. ¿Quién compra por impulsividad? Por impulsividad, tengo el recuento. Esos son los que dijeron que no. Vamos a ver los que dijeron que sí. Las mujeres sí compran por mayor impulsividad. Tenemos un mayor porcentaje, es decir, versus la distribución normal que estamos teniendo de un 48% y tenemos un 15% de esas, dicen que sí, versus los hombres, que son un 51% versus un 8% que dice que compran más por impulsividad. Y luego, veamos el uso de cupones, que era parte de mis hipótesis. Las mujeres sí usan más cupones. Aquí, este es un ejercicio muy rápido. Vamos a hablar un poquito también de muestreo. Y es, claramente estamos siendo 40 personas las que responden eso. No podemos inferir este resultado hacia el mundo total, ¿verdad? Pero yo puedo asegurar algo con esto. Y es, de las personas que estaban en la Money Class del 21 de septiembre, las mujeres sí usaban más cupones y ambos géneros tenían equitativamente la búsqueda de una opción más barata. Ahora, como el último ejercicio, voy a quitar el tema de género y vamos a ver edades, porque me interesa ver la distribución por edades. Esa es la distribución que tenemos.
mayoritariamente de 30 a 44 años. Luego tenemos un 25-29. Quiero saber quiénes usan más cupones. Ok, vemos que los segmentos más jóvenes usan más cupones, es decir, de 25 a 29. Y me interesa mucho este campo, que decía, termino comprando cosas innecesarias. Yo he comprado cosas innecesarias en compras en línea. Y por representatividad lo veíamos con un segmento de 18 a 24 y también con uno de 30 a 44. Es un pequeño ejercicio de cómo podemos ir despejando hipótesis que de repente tenemos con una encuesta muy sencilla. Como les decía, gran parte del trabajo de un analista también es limpieza de datos, por eso muchas de las tareas se buscan automatizar. Y bueno, les agradezco mucho por ayudarme en este ejercicio. Tengo un par de slides todavía y le voy contando súper rápido. Déjenme ver que se oculte esto. Bueno, esos serán los resultados. Les cuento un poquito de, entonces, por dónde comenzamos si queremos analizar datos. Para mí, y para ir cerrando, es un cambio totalmente de mentalidad. El uso de datos es un cambio de mentalidad, no solo de la persona, sino de la organización en la que está. Lo segundo es, tenemos que hacer las preguntas correctas. Validar una hipótesis, inferir, va a depender de que hagamos la pregunta correcta de investigación. El tercero es, hay que diagnosticar dónde estamos parados. Por eso les decía, la matriz de Analytics es muy importante para entender no solo dónde estoy, sino dónde quiero llegar como organización mayoritariamente. Luego, entender cuáles son tus objetivos como persona en analítica, es decir, si tienes un objetivo, quiero llegar a trabajar con Python, quiero llegar a trabajar en Machine Learning, y cuál es la estrategia Analytics que voy a adoptar. ¿Qué quiero hacer? ¿Hacia dónde quiero llegar? Son las preguntas claves. Entender qué tenemos en las manos. Yo les decía, muchas veces en las empresas encuentro que tienen muchos datos y simplemente no los están utilizando. Muchas veces tenemos datos y hay solo que entender cómo utilizarlos. También de esos mismos datos hay que anteponer la calidad de los datos, buscar la integridad de tus datos, cuáles son los datos más confiables ante la cantidad. No vamos a tomar más decisiones por tener más datos, simplemente por tener mejores datos vamos a tomar mejores decisiones. Y este término a mí me gusta, es baby steps. Vamos a ir poco a poco, no vamos a entrar de una vez a desarrollar tal vez redes neuronales, pero partamos de explorar, analizar datos y luego desarrollar un conocimiento. Y por último, para ir cerrando, la estadística va a ser su mejor amiga. Yo sé que muchos en algún momento tal vez le tuvimos miedo a las matemáticas. Yo le tuve miedo, pero una vez vayamos entendiendo con una forma más familiarizada, más cercana, la estadística es el lenguaje de los datos. Y bueno, cuidando un análisis correcto para evitar la parálisis por análisis y tomar decisiones correctas, el secreto es en entenderlo, en entender qué quieres lograr con esos datos y en saber cómo utilizarlos. Y cerrando, nunca dejen de aprender, por favor, sea en la especialización o sea ustedes afuera, después de la Money Class. Creo que la ciencia de datos es un campo que está cambiando constantemente junto con la tecnología. Al final es muy avalado por la tecnología. Entonces, nunca dejemos de aprender. Veamos blogs, veamos podcasts, veamos estas revistas que yo les comentaba, Harvard Business Reviews, el MIT, pero sobre todo que puedan formar parte de la especialización para aprender cómo vamos a analizar datos y las técnicas de análisis, softwares y marcos de pensamiento. Así que bueno, les agradezco el tiempo. No sé si tienen preguntas. Creo que Francisco iba a guiar algunas. Este es el momento. Hola, perdón, solo me perdí los primeros 2 puntos. ¿Cuáles eran los primeros 2? Los primeros dos... De estos últimos 10 puntos que acabamos de ver ahorita. Sí, ya te digo. Son cultura como cambio de mentalidad y hacer las preguntas correctas. Yo siempre he dicho que el analista es alguien que hace muchas preguntas y una de esas va a ser correcta. Ok,
Genial, muchas gracias. Decirles que aquí en Tinder, pues hay muchas oportunidades de crecimiento. Apliquen y a ver cómo les va. No Nada, sé nada quién pierde. está hablando. Gracias, Luis. Gracias, Andy. Gracias a todos, de verdad, que tengan un lindo y bendecido. Micrófono activo. Hola, muchas gracias, René. En el chat no tengo preguntas por el momento, pero es el momento oportuno para poderlas hacer. No sé si alguien quiere abrir su micrófono o quiere hacer una pregunta en particular. Hola, yo solo tenía Hola, una Ana. consulta. Buenos días a todos. Digamos, yo me inscribí para esta especialización porque la verdad es que me parece súper buena e interesante, pero mi pregunta es si para hacerla tengo que tener conocimiento de Power BI. No, vamos a ver, básicamente el conocimiento que necesitan tener es un Excel básico. Vamos a aprender en ese momento a ejecutar, a activar ciertas herramientas, sobre todo de Excel. Y el caso de Power BI, vamos a aprenderlo en ese momento. Vamos a usar la versión web, que es mucho más amigable. Y si ven, es muy sencillo agarrar los datos, los estoy pegando y voy a cargar y voy a empezar a analizar con sus datos. No necesitan tener un conocimiento previo de Power BI. También tenemos, Anderson ha levantado la mano y también tenemos una pregunta en el chat que dice, entendemos que la preparación de los datos es el eje principal. ¿Qué método de extracción de los datos se utilizará? El método de extracción no vamos a abordar no vamos a abordar como tal método de extracción, que yo te diga, vamos a conectarnos a una API, sino yo les voy a determinar estructuras de datos que necesitan y vamos a tener datasets, digamos, de ejemplo, pero la idea es que ustedes puedan trabajar con sus datos. Es decir, si tú tienes datos de tu organización, si tú tienes datos que querés trabajar, podés trabajar con esos datos y si no, yo voy a tener un conjunto de datos de ejemplo que hemos usado de, por ejemplo, plataformas de Google, plataformas que son como hubs de datos propios que yo he usado, que no puedo, ahí por confidencialidad, no puedo decir, específicamente son de tal industria, son de tal caso, porque dentro de la ética tienen que estar anonimizados ciertos datos, pero no vamos a ver casos de extracción de datos, sino aplicación a los datos que tú puedes tener o datos de ejemplo que yo voy a tener si alguien no tiene esos datos. Anderson había levantado la mano. Sí, tengo dos preguntas. La primera es sencilla. Me gustaría conocer a nivel global cuáles son las regiones que más explotan por el momento, ¿verdad? De esta disciplina o esta ciencia, mejor dicho. Si podrías nombrar unas dos regiones en todo el mundo. Sí, a nivel global ahorita está siendo Asia. Es increíble el interés y uso de datos que está dando Asia, sobre todo China. Muchísimo más que Estados Unidos, de lo que creemos, pero claro, también hay un volumen más grande poblacional. Los mayores avances, legislaciones, estructuración y hacer las cosas tal vez un poco más hacia el mundo, lo está viendo, claro, Estados Unidos, Europa y de Latinoamérica, Perú y Ecuador, Chile y Argentina. Esos son los países probablemente que están desarrollando muchos hubs de tecnología y de datos. Ajá. Como sabemos, a la medida que la Big Data avanza para los próximos 1.000 millones de personas, ¿verdad? Entonces, esta es una disciplina global. Me gustaría saber, en base a tu experiencia, si podrías nombrar unas 3 o 4 herramientas que todos los analistas de datos a nivel global podrían utilizar, es decir, que son como más compatibles, ya sea entre un rubro u otro. Mira, las claves son un sistema de BI o visualización, que puede ser Power BI. Yo me siento pues muy cómodo con Power BI y el ecosistema de Microsoft. El otro es Tableau. Hay muchas personas que prefieren Tableau, sobre todo si trabajas con Mac, tiene un mejor soporte. Y el lenguaje clave va a ser Python y R. Creo que son los dos lenguajes porque vas a poder correr algoritmos, vas a poder hacer estructuración de datos en Python sobre todo. Y R es pues, un lenguaje estadístico computacional específicamente para datos. Entonces, es mucho más amigable porque únicamente estás viendo datos. Yo creo que esos son los temas claves.
pero hay mucho de habilidades blandas. Creo que ese es el fuerte que se tiene que desarrollar. Muchas gracias. Gracias, René. Tenemos también un par de preguntas en el chat. Mientras vamos contestándolas, yo les voy a activar ahorita una encuesta en donde tendremos la información para las personas que están interesadas, las pondremos en contacto para que puedan juntarse a la especialización. Tenemos, si no soy programador o no tengo conocimiento de IT, ¿cómo puedo aprender a utilizar esto de la ciencia de datos? Es una pregunta. Y también Luis Mario pregunta sobre la herramienta de Power BI. Si se utilizará la versión web o se utilizará una versión de escritorio. Voy a ir en orden de la pregunta de programación. Lo que precisamente, porque tu situación es la más común, es yo no vengo, y yo precisamente no vengo de un campo de tecnología. Y mucho de mi equipo no viene de un campo de tecnología. Entonces, porque la base que vas a desarrollar es el análisis. Luego vamos a pasar a técnicas estadísticas y luego a cómo desarrollamos ya el entendimiento de los datos. Entonces, antes de entrar a un lenguaje, y eso les puedo decir como la mejor recomendación que les puedo dar, antes de entrar a un lenguaje, aprendan el análisis como tal de datos. Esto lo van a desarrollar con puede ser con Excel, puede ser con Power BI, no tienen que entrar directamente a un lenguaje, porque si no vas a entrar al lenguaje y no sabes qué hacer. O no sabes si la respuesta que te da el lenguaje del algoritmo que corriste tiene un valor de error adecuado, tiene un p-valor de n, y tú no sabes si eso es bueno o malo. Eso. Luego con la pregunta de Luis Mario, vamos a trabajar en la versión web. Si tenés la versión desktop, no hay ningún problema. Yo les recomiendo la versión web porque es más amigable, no necesitas estar descargando un software. Y también, si muchos usamos Mac, no podemos usar la versión desktop a menos que tengamos una máquina virtual. Y la última pregunta, considera si que en el país hay alguna legislación con respecto a compartir los datos o la parte de la ética, porque siente que es mejor en otros países como España, etc. Sí, aquí hasta el momento no existe una legislación como tal. La única es la de protección de datos informáticos, pero es más para casos de acoso, de venta de datos y algo así. Pero una legislación como análisis de datos o tecnología no existe. En la especialización vamos a ver los casos como el GDPR de Europa y las legislaciones que se han aplicado en otros países. Creo que el país más cercano que está trabajando en una legislación es México, pero como tal en El Salvador no. Pero claramente, pues probablemente solo la Superintendencia del Sistema Financiero para la banca, pero por eso hay que regirse bajo los pilares éticos de otros países. Ok, muchas gracias, René. Invitamos a que contesten la encuesta que hemos puesto. Si no la pueden ver en la ventana, en la parte inferior de sus pantallas hay una parte que dice encuestas. Pueden hacer de clic para poder contestar y saber de qué manera quieren que los contactemos para poder participar, pues, en esta especialización en la cual las personas que se han quedado hasta ahora y que nos llenen esta encuesta, pues traemos diferentes ofertas exclusivas para que se junten a esta especialización en Data Mastery, en donde veremos cómo aplicar estos métodos y técnicas que ahora nos ha dado a conocer un poco René y contar con esta capacidad de ejecutar un toolkit de herramientas y técnicas para tener esta comprensión profunda de datos. Como nos explicó ahora, pues no necesariamente tenemos por la noción o ciertos datos que tenemos guiarnos en la toma de decisiones y posiblemente afecte decisiones estratégicas de las empresas. Así que nosotros los invitamos, esta especialización empieza el 7 de octubre, tendremos modalidad B-Learning, es decir, de que tendremos en el día de semana, al final de la jornada, una sesión virtual y los días sábados tendremos sesión presencial que iremos combinando. Así es que importante unirse a esta especialización. Para las personas que se han quedado a esta, pues la oferta que traemos es que podrán optar por una media beca a través de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, la unidad de Executive Education. Esto ya sea para cotizantes o no cotizantes al Seguro Social, para las personas que cuenten o no con el apoyo de INSAFORP. Así que creo que es la última oportunidad. Realmente tenemos pocos cupos.
cupos con INSAFORP, que tenemos pocos cupos para que puedan juntarse, así que por eso traemos esta oferta para aquellas personas que no puedan optar por el apoyo de INSAFORP. Así es que yo les he dejado a través del chat, les dejé el brochure con la información completa en donde podrán ver ya un poquito más de cuáles son los contenidos que nos explicó al inicio de la Money Class René, de cómo vamos a ir abordando y desarrollándolos cada uno, así como detalles de costos y las fechas que tendremos clases. Así es que de nuestra parte les agradecemos por haberse unido durante esta Money Class. Creo que ha sido una idea de lo que veremos en la especialización y es, como dicen, hacia dónde vamos. Hay muchas personas ya, muchas maneras de hacer negocios y esto nos lo va a decir y tener a todo aquello que se pueda medir, pues todo aquello que se puede mejorar. Así es que, ¿qué más que hacerlo a través de los datos? Así es que te agradezco, René, y espero verlos el 7 de octubre en nuestra primera clase. Así es que les agradezco por su tiempo y espero pasen una feliz jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy interesante, felicidades.